Barbra Streisand. Barbra Streisand. Escola es un establecimiento hostelero ubicado en la construcción de casi 300 años de antigüedad llamada Pazo de Mendoza. Situado en el municipio de Gondomar, en pleno corazón do Valmiñor, Pazo da Escola intenta conservar la verdadera esencia del ambiente rural. Compuesto por un hotel con 8 habitaciones y por un restaurante con capacidad para 90 comensales, Pazo da Escola recibe cada día a sus clientes con su mejor sonrisa. Platos de la cocina tradicional gallega, preparados con los mejores productos, aderezados con dosis de naturaleza y tranquilidad, son su seña de identidad. The present has no ribbon. 10.000 metros cuadrados de jardín con animales, huerta y árboles frutales hacen que las sobremesas de Pazo da Escola sean largas y placenteras. En este establecimiento se pueden realizar todo tipo de eventos, bodas, comuniones, comidas y reuniones de empresa, además de poder disfrutar de una estancia en su hotel con encanto. Únicamente pretendemos que una visita a Pazo da Escola se convierta en un recuerdo inolvidable. Estoy en la taberna Pulpería Atarazana con Mari. Mari, cuéntanos este nombre tan curioso, ¿de dónde viene? Pues este nombre viene de dialecto de la rueda de afilar, de los afiladores. Tenían un idioma entre ellos que era el de barallete, entonces rueda de afilar en barallete era Atarazana. Muy bien, qué curioso. Son todas estas imágenes que tenemos atrás, ¿verdad? Y bueno, vuestra taberna, ¿de qué trata? ¿Qué tipo de comidas dais al público? Pues tenemos un poquito de todo. Tenemos tapas, pinchos, raciones y luego a los mediodías también tenemos menús. Un menú de 15 euros y uno de 10. Un poquito para todos los públicos. Bueno, ¿algún plato estrella de la casa, algo especial que no nos podamos perder cuando venimos aquí a comer? Pues mira, muy especial tenemos el pulpo, las zamburiñas a la plancha que están exquisitas y luego tenemos los huevos rotos con entrecot, con solomillo, con jamón. ¿Tienes variedad de huevos rotos? Bueno, contarnos, ¿hace cuántos años venís aquí a tomar unas tapas, a ver unos vinos? Pues prácticamente desde que abrieron. Muy bien, ¿y qué os dan aquí para que os sintáis tan bien y tan a gusto como en casa? Ahí nos dan de todo, comemos muy bien, nos dan mucho cariño, nos tratan estupendamente. ¿Y entonces qué le diríais a los espectadores para que vengan a tomarse unas tapas aquí a la Tarazana, en Orense? Bueno, que se acerquen por aquí por los vinillos, que siempre hay unas buenas zamboriñas, hay un buen pulpito, hay buenas cosas, hay buen marisquito, se puede, buen ribeiro, buen albariño, tenemos de todo.
enterado de un concurso que estáis preparando. Sí, empezó ayer el concurso de primavera, que se hacen 2 ediciones en otoño y en primavera. Y empezó ayer el de primavera, que tenemos un pincho muy rico que es pulpo a la plancha con una fusión de compota de manzana. Está muy bueno y os animo a todos a que lo probéis. Ese pincho tan rico que nos están trayendo por ahí, es de lo que me hablas, Mari. Sí, mira, aquí viene. Esto se come solo con la vista y con el olfato, porque huele muy bien y tiene muy buena pinta. Mari, ¿qué te parece si...? Le damos un trocito ahí entre las dos, lo comemos. Exacto. Y que nos traigan un vinito para acompañarlo. Mira cómo sabe Mari. Pues nada, aquí nos quedamos, Mari y yo. La tapería Fuente Fría con Pepe, que es el dueño de este gran local. Cuéntanos de dónde vienen los orígenes de esta tapería. Pues los orígenes vienen de nuestra familia y yo pues me quedé con ella y bueno, hoy fuimos avanzando en todo lo que pudimos y luego pues dimos un salto a los ahumados y con eso pues bueno, nos fue yendo bien y ahí seguimos. Ampliamos, nos venimos para montamos esta otra pequeñita que nos está enfrente y ahí seguimos. ¿Qué es lo que dais vosotros? ¿Qué ofrecéis? ¿Tapas, platos, menús? Nuestro origen son los callos, que fue con lo que empezamos, por eso a mí me llaman Pepe Callos. Como ves allí pone cocina el Pepe Callos. Y luego, pues bueno, de los callos fuimos avanzando y con otro tipo de pinchos, como el solomillo, la empanada de zamburiñas y tal, y luego pues empezamos con los ahumados poquito a poco y ahí estamos ahora, presentamos en casi todos los concursos de pinchos, presentamos siempre unos ahumados. ¿Cuál es el plato fuerte, el plato estrella? Por ejemplo, el que vais a presentar para el concurso de pinchos. El que ya hemos presentado en el concurso de pinchos es el arenque aquí y la caballa ahumada allí. Y no, pero bueno, uno de nuestros platos fuertes es el jamón asado y el lacón, que es el pincho quizá que es el más demandado por la gente. Ideal para venirnos a picar algo al mediodía o por la noche antes de salir a tomar unas copas. A partir de la 1 estamos ya todos los días y luego por la noche pues a partir de las 8. Estupendo, Pepe. Me vendré a tomar un ahumado ahora en un ratito, que ya es la hora de cenar y tenemos hambre. Vale, un ahumado rico. Estamos. Muy bien, gracias. Gracias. Estamos haciendo una super fiesta en el Nemo Bar de La Coruña, donde te tratan de maravilla, te traen a la tele, te dan fiestas, te dan de comer, te dan de beber, te hacen bailar. Elisa, cuéntanos, ¿qué habéis cenado primero y ahora estáis con las copas? ¿Qué habéis hecho? Habíamos pensado unos pinchos de pie, muy bien, con unas bebidas, unas cervezas, unos refrescos. Ahora estamos con las copas, me han traído la tarta, he soplado las velas. Ahora es el mejor momento de la noche, que es el baile, las copas, el buen rollo. O sea, genial, fenomenal. Bueno, es el mejor momento de la noche y también uno de los mejores momentos de tu vida, porque ¿cuántos años cumples hoy? Hoy es una fecha muy especial, cumplo 50 años, está mi familia, están mis amigos, estoy desbordada, emocionada y encima con entrevista. ¿Qué más se puede pedir?
Así que todo genial. Te mantienes genial, Elisa, guapísima y muy feliz, que es lo más importante. Así que seguimos por aquí echando unos bailes, ¿sí? Muchísimas gracias a todos y hasta los 60, que los celebraré aquí también. Están pasando bomba. ¿Qué tal va la noche, chicas? Muy bien, gracias. Sí. ¿Qué tal lo habéis pasado? ¿Habéis comido bien? ¿Os estáis divirtiendo? De maravilla, lo pasamos genial. Estamos aquí todas, bueno, que nos damos unos bailes ahora, comimos de maravilla y bueno, ya verás, esto promete. Siempre venimos aquí, venimos una vez al año, pero siempre venimos al Nemo porque nos tratan genial. ¿Tenéis algún plan así especial o lo que la noche os vaya? Sobre la marcha, sobre la marcha. Nosotros, nada, el caso es estar juntas todas las amigas, pasarlo bien y aquí echarnos unos bailes, unas risas, que es lo que importa. Me quedo con estas chicas tan simpáticas y con tan buen rollo, que nos vamos a bailar todas juntas, ¿verdad? Estoy con Carlos en el Lolita, pasándonos lo genial. Carlos, ¿qué dais aquí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues como podéis ver nos va bastante bien. Tenemos gente, un ambiente bastante diferente, distintos grupos de gente, distintas edades. Y bueno, lo pasamos bien entre todos. ¿Qué es lo que os diferencia del resto de locales? Porque he escuchado que hay algo especial en este bar que no dan en los demás. Hombre, aparte de la decoración, que es un poco diferente, un poco retro, que es dista un poco de lo que se puede ver en esta zona, un poco lo que nos hizo famosos es nuestro producto estrella, por llamarlo de alguna forma, son los jarrones, que son unas palanganas de 2 litros, que bueno, la receta nos la vamos a guardar, pero para hacer un resumen lleva un poco de todo, pero tienen bastante éxito. ¿Me vas a invitar a una palangana de esas? Venga, va, pero para ti y para mí igual es mucho, ¿eh? ¿Sí? Hombre, yo tengo saque, tú no sé. Yo también. Pues nada, me quedo con Carlos tomando una palangana. ¿Sois clientes habituales de Lolita? ¿No faltáis nunca? No, nunca. Aquí muy buena música y muy buen ambiente siempre. ¿Venís desde primera hora o hasta última hora? La primera. Aquí es para tomar el primer cubalitro. Zumba muy bien. Echando un baile aquí con las chavalas. Con las chavalas, entonces hoy la noche promete. Sí, claro. ¿Sí? Hoy, ayer, mañana, pasado, es el mejor garito este que hay por aquí. ¿Qué tal estás pasando la noche en el Lolita? Muy bien aquí, pasándola bien aquí. La música me gusta. ¿Es algo por lo cual vienes a Lolita? ¿Por la música, por ejemplo? La música, la gente, todo me gusta. Hay buen ambiente, ¿no? Sí, buen ambiente y la atención también.
aquí en el Lolita? Hombre, un poco lo que nos diferencia de los demás es que estamos abiertos todos los días del año prácticamente, salvo algún día en concreto que tengamos una reforma o algo, abrimos todos los días, de lunes a domingo, y por sorpresa tenemos gente todos los días, que no lo parece. Pues eso se agradece, porque es difícil en verdad llenar un local todos los días siendo de noche, ¿no? La verdad es que se piensa que quien pueda ver un lunes a las 3 de la mañana, pues tenemos gente un lunes a las 3 de la mañana. Pues me alegro mucho que os vaya así de bien y volveremos la próxima vez que me pase por Coruña a darte un beso y volver a bebernos una palancana de esas que tenéis aquí mágicas. Cuando quieras. Venga. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Estamos Tania y yo en el estudio 54. Tania es una camarera increíble y espectacular. Tania, ¿qué requisitos hacen falta para trabajar en este local? Porque las chicas que hay aquí, tela. Nada, aquí en este local solamente hace falta sonreír, tratar bien a los clientes y pasártelo bien. La verdad es que es indispensable venir a pasárselo bien. Eso es verdad. ¿Qué tal los clientes? ¿Son gente maja, divertida? Bien, muy bien, se portan bien. Hay noches de todo, pero lo normal es que se porten muy bien. Y muy divertidas. ¿Qué tal estáis pasando la noche? ¿Qué hacéis hoy aquí en el estudio 54? Pues muy bien, estamos celebrando el cumpleaños de una amiga. ¿Y qué tal? ¿Lo estáis pasando bien? Súper bien, aquí nos tratan genial siempre, es un trato especializado. Genial. Entonces sois clientas habituales. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿y el cumple qué tal va? ¿Sois un grupo grande de chicas? ¿Vais unidas hasta el final? ¿O siempre hay alguna que se queda atrás porque se va para casa? No, somos 10 chicas que entramos y salimos juntas. De hecho, nuestros sábados son sábados de amigas de siempre. Eso es lo que me gusta a mí, los chicos ya afuera, si quieren que se le ocurre, ¿no? Sí, claro, claro, estamos siempre hasta el final. Si alguien se va, está sancionada para siempre. Para siempre. Estas chicas me gustan, son de las mías. Así que me quedo un ratito más con ellas. Chicas, pues porque hemos venido aquí porque es el mejor sitio y hay que venir aquí porque es donde mejor te lo pasas y donde tienes que dejar ver. Muy bien, Miriam, has dado un clavo. Bueno, ¿queréis mandarle un mensaje a Lara como regalo sorpresa para cuando lo vea? ¿Sí? Sí, muchas felicidades a Lara, que nos lo hemos pasado muy bien y que hay que repetirlo pronto. Muy bien, pues nada. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Bueno, estoy con Emilio, que es el fotógrafo profesional de Estudio 54. Emilio, ¿qué tal ese trabajo? ¿Cómo es? Pues aquí la verdad es que es bastante divertido porque ya veis, bueno, el ambiente que hay. Entonces es eso, sacar a la gente de fiesta. Y ya te digo, es bastante divertido. No lo considero ni un trabajo, ¿no? O sea, qué guay, eso es lo mejor, divertirnos trabajando, claro. Emilio. ¿Y que se liga mucho siendo fotógrafo o no? Pues, bueno, la verdad es que sí, porque bueno, ya como estás en el medio de la gente, pues claro, interactúas mucho con ellos, entonces sí, la verdad que sí. Bueno, pues nada, me quedo contigo, Emilio, a sacar unas fotitos del Estudio 54. Sacamos un selfie. I've got fire for a heart, I'm not scared of the dark. You've never seen it look so easy. I got a river for a soul, and baby you're a boat, baby you're... Bueno, estamos Jorge y yo en lo alto del Royal. Él es el Relaciones Públicas de este gran local.
Cuéntanos de qué trata, de dónde ha salido la idea de este sitio. Café Royal es una forma de entender la noche, el ocio nocturno. Vale, somos pioneros en hacer este tipo de sesión, con un reportaje fotográfico con mi compañero Rubén, que no lo tiene en ningún local, y después nos dedicamos a lo que veis. Una noche, cada noche, desde los miércoles, caracterizamos de una manera la noche, ¿vale? Tanto el staff, como las gogos, como la gente que viene a trabajar con nosotros, hasta el público a veces nos acompaña con esa caracterización. Y luego también cuéntanos qué tipo de fiesta no nos podemos perder a lo largo del año aquí en Café Royal. Por ejemplo, los miércoles tenemos los miércoles rebeldes, que vienen 2 camareros nuestros del local y hacen una coctelería especial para esa noche. Después, nuestros aniversarios siempre fueron sonados por actuaciones de gran nombre. Después tenemos las fiestas de fin de año, que somos populares, con precios populares, y que metemos casi, hay pases de 2.600 personas, 3.000 personas cada fin de semana, por aquí. O sea, que para el 2017 no me puedo perder el fin de año aquí en La Coruña, ¿verdad? No deberías, no deberías. Estoy con Lara, una pedazo de camarera de 1,80 m. Dinos cuál es el secreto, Lara. ¿Qué tipo de casting hacen en La Coruña para elegir este tipo de chicas? Pues nada, tener ganas de trabajar, ser simpática, atender bien a los clientes, tener ganas de trabajar. ¿Qué es lo mejor de este local? ¿La música, la gente, las copas que ponéis? Todo, un remix de todo hace que sea, pues eso, un buen local, ¿no? Para salir, para divertirse, hay una música muy bailable, un buen ambiente, buena gente. Después también veo que tenéis aquí atrás una pista súper grande, al otro lado otra, aquí detrás de nuestros compañeros una terraza chulísima. Mira, nosotros diferenciamos el local de una manera, porque como nosotros trabajamos desde las 4 de la tarde, hay una zona de cafetería, sitio tranquilo, cómodo, con la música un poquito más bajita, que trabaja durante toda la tarde. La terraza que ves aquí está diseñada para la coctelería, para tomar un cóctel con tu pareja, con tus amigos y poder hablar tranquilamente. A las 11 de la noche empezamos la sesión de noche y utilizamos la terraza que veis aquí, que es donde metemos y englobamos toda la gente. Y nuestro DJ Sam, que es el que mete música comercial durante toda la noche. Estamos Sam y yo tomando el control del Café Royal, porque aquí estamos suspendidos en el aire en la cabina del DJ, que es Sam. ¿Qué tal, Sam? Todo muy bien, aquí sí, dándole caña a la noche. Eso me gusta. Y bueno, ¿qué tipo de música pones en este local habitualmente a este horario de la noche? Ponemos música comercial, la música que más se escucha en la radio, la música que mueve a la gente, básicamente. La música que la gente quiere escuchar. Vale la pena venir a Café Royal a escuchar a DJ Sam. Por supuesto, siempre en Café Royal, la noche del fin de semana, para ti. Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. Bueno, Félix, ¿cuál es el secreto para que esto esté siempre tan lleno? El local es muy atractivo en sí y todo el equipo que somos La Quintana pues lo hacemos tan atractivo porque aquí la gente que viene pues se siente como en casa, tanto con la música, el servicio, seguridad, etcétera. Entonces yo supongo que la gente se siente pues como en casa. Si me das, yo también te doy mi amor, bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor. Estoy con Yadira desde el otro lado de la barra, una chica increíble que además de ser camarera es la encargada de La Quintana.
Cuéntame qué tal es vuestro equipo de trabajo aquí. Pues la verdad que estamos muy unidos, somos como una familia y nos llevamos muy bien y eso hace que los clientes se sientan cómodos en el local. Se nota desde luego el buen humor, el buen rollo que tenéis siempre, con una sonrisa, desde luego, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete para ver si te quedas o te vas. Y luego el tipo de clientes que suele venir a La Quintana, ¿cómo es? Pues mira, depende. Los jueves y los viernes tenemos gente muy joven y los sábados pues más hay una media más sobre los 35 años. Y muy bien, son clientes que se portan muy bien, además son gente que están desde siempre con nosotros, gente que con el buen trato que hemos tenido con ellos los hemos fidelizado y bueno, muy bien. Te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Yadira, y ahora entre tú y yo, una chica tan guapa como tú debe de romper la barra cada noche. Ligas muchísimo, seguro. ¿Te dan la vara o no? Va, bueno, un poco. No, la verdad que por lo general nos caracterizamos porque tenemos muchísimas chicas guapas en el local, damos buena imagen y bueno, es un poco así. Se está muy a gusto, aquí se está muy a gusto y me quedo un ratito más con vosotras, ¿vale? Gracias. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Me acabo de encontrar con estas dos chicas que se lo están pasando pipa en La Quintana. Decidme desde dónde venís. Pues venimos desde Lugo. ¿Y qué os ha traído esta noche para venir hasta La Quintana? Las amigas. ¿Venís con un grupo de amigas? Sí, venimos un grupo de amigas y como no conocemos nada, no, el primer sitio que llegamos fue aquí. Muy bien. ¿Y cuál es vuestra expectativa para esta larga noche? Pasárnoslo bien, desde luego. Sácalo para afuera, a ti nadie te frena, la super guerrera. Yo sé que tú eres una fiera, dale. Sácalo para afuera. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te ¿Y el horario que tenemos, que durante la semana, solo fines de semana? En La Quintana en sí, como tiene una de las terrazas más grandes que hay en Santiago, pues ya abre desde las 10 de la mañana. Por la noche, de cara al público, abrimos de 11 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Entonces, claro, tenemos un recorrido muy amplio y un servicio, pues, desde cafés hasta las copas mejor preparadas. Exactamente, tanto me estoy tomando hoy aquí la copa como que mañana me puedo venir a desayunar y tomarme un cafecito. Hombre, eso dalo por hecho. Pues veremos a ver si nos vemos esta mañana. Barbra Streisand. Barbra Streisand.